El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios, de las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor. Bienvenidos una vez más a La Voz de Dios. Soy Marianela Núñez y me alegra muchísimo acompañarlos. Hoy tenemos una conversación muy especial sobre la espiritualidad agustiniana al servicio de la paz, de la unión y la amistad. Y nos acompaña el padre Art Porcaro, sacerdote agustino ordenado en 1975, quien dedicó gran parte de su ministerio al servicio de comunidades en Perú y también sirvió durante varios años a la Orden de San Agustín en Roma. Actualmente continúa su misión en Villanova University y además el padre Art comparte una amistad de muchos años con quien fuera su hermano agustino, Robert Prevost, que ahora lo conocemos muy bien como nuestro querido Papa León XIV. Padre Art, bienvenido a La Voz de Dios y muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Marianela, un gusto estar aquí y acompañar a la gente que nos escucha. Y qué alegría tenerlo en nuestro programa, querido Padre Art. Y pues nada, quisiera invitarlo a que nos cuente un poquito sobre esa vocación sacerdotal que Dios le regaló y que ya pues tiene más de 50 años viviendo este ministerio sacerdotal, esta orden sacerdotal. Así que cuéntenos a mí y a nuestra gente sobre su regalo de Dios y cómo han sido estos 50 años. Cuéntenos. Oye, gracias por la pregunta. Yo, pues, nací en el Bronx, en Nueva York, un barrio ahí bastante común y corriente y pobre también. Mi papá policía, mi mamá trabajaba en la corte cívica, entonces somos 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. Ahora ya pues 2 casados y mi hermana mayor es monja dominica. Yo en la escuela primaria con mi hermano mayor, ya pues caminaba y nos íbamos temprano a la escuela, entonces acompañábamos a la misa. Poco a poco íbamos sirviendo de monaguillos, como en aquel tiempo se hacía. Y ya pues durante primaria se me nació la vocación, el deseo de servir a Dios por medio de ser sacerdote. Yo no entendía nada de lo que era religioso, agustino o lo que fuese, sino yo pues por estar en la misa, los sacramentos, tener interés. Yo pues entré al seminario y fue el seminario de los agustinos, como los padres que trabajaban en la parroquia eran y son agustinos. Hasta el día de ayer estuve celebrando misa en mi parroquia natal, donde se casaron mis padres, donde celebré mi primera misa, todos los sacramentos, hasta ahora faltando más la misa funeral que cualquier día llega. Entonces, Oh, wow. pero ahí muy bonito ver la parroquia tan viva, tan dinámica todavía, pues gente diversa como es el Bronx. Es un barrio de dormitorio. La gente llega del extranjero, como mis abuelos, de distintos países y trabajan hasta que pueden conseguir lo suficiente para tener una casa en otra parte. Y así está. La inmensa mayoría en este momento son de la República Dominicana. Y entonces la asistencia a la misa es en gran parte, 95% de gente dominicana. Es muy, muy bonito. Pero es cierto, la gente muy religiosa, muy dinámica. Me gusta mucho poder volver a mis raíces y celebrar con ellos allá. Pues en el seminario, cuando yo estaba en el noviciado, es cuando abrimos la misión en el Perú. Habíamos estado en Cuba, pero ya durante el tiempo de mis noviciados era difícil por la cuestión de la revolución que había pasado, donde los agustinos fueron echados, menos uno, el siervo de Dios Juan Magnif, y con él mantenía yo contacto por cartas. Luego, durante ese año, como fue designado Perú como posible misión, yo me hice voluntario, tenía 17 años de edad. ¿Qué sabía yo de Perú? ¿Qué sabía yo de español? Nada. Pero Mira. ya cuando llegué aquí a Villanova, a la universidad, comencé a estudiar y pedí permiso ir al Perú después de mi tercer año para aprender bien el castellano. Y al llegar me di cuenta que eso era mi destino, que yo estaba muy,
muy a gusto ahí, muy contento. El lugar en el norte del Perú, la mayor parte es desierto y 2/3 partes del territorio es sierra y absolutamente pobre. La gente vivía en una pobreza absoluta, no había servicio del Estado ninguno, no había agua, no había electricidad, no había primarias en la inmensa mayoría de los 1.600 caseríos que existían en distintas alturas de la sierra. Y atención médica, nada de eso, y muy, muy, muy pocos sacerdotes. 5 sacerdotes peruanos diocesanos ancianos. Entonces nosotros Wow. llegamos como agustinos y con el impulso del Concilio Vaticano, estamos hablando ya del año 71, que el concilio terminó en eso de 64, 65, entonces con ganas de ir compartiendo la fe. Y cuando la gran sorpresa de que no era que nosotros estamos compartiendo nomás la fe, sino estaban compartiendo con nosotros una fe vivida, transmitida por medio de la solidaridad, la preocupación por todos los vecinos, nadie dejado fuera. No había necesidad de orfanato, de asilo de ancianos, porque el que tenía necesidad, donde comen dos, comen tres. Y ahí se abre el corazón, se abren las puertas. Yo me quedé admirado y pues ahí a compartir lo que yo sabía y aprender de cómo vivía la gente la fe cristiana. Entonces pasé la mayor parte de mi vida allá, desde 71 hasta 2015, cuando volví a la universidad, después de haber pasado 12 años en medio de eso, cuando trabajé en Roma con el Consejo General de la Orden, que pues primeramente me chocó porque estaba acostumbrado a una vida muy austera, muy sencilla, y a ir a Roma en el centro de nuestra fe y estar en la Plaza San Pedro, porque nuestra casa central está justamente ahí, y, y ver que también hay gente pobre y necesitada ahí, y hay gente que sí quería escuchar de otros que no tenían tanto. Entonces, mi vocación agustina tiene que ver con los hechos de los apóstoles. De ahí, por eso San Agustín se hizo religioso, se puede decir, se terminó su bautismo y se hizo primero religioso, luego sacerdote, en fin, obispo, por querer compartir lo que Dios le había regalado en la familia y con los vecinos. Entonces no le bastaba la profesión que tenía, él quería compartir más de su vida. Y ya pues esa es la vocación que intentamos vivir también nosotros en el Perú, con la gente ahí a compartir lo que Dios nos había regalado. Esa es nuestra vida agustiniana. Padre María, viendo tantas órdenes sacerdotales y religiosas en nuestra Iglesia Católica, ¿qué le llamó la atención de manera particular sobre la espiritualidad de San Agustín? Puedo decir que con plena seguridad era voluntad de Dios, porque qué sé yo nací en esa parroquia donde los agustinos no sabía de otras comunidades religiosas o la vida diocesana. Claro, durante mi tiempo en el seminario sí tenía mucho contacto luego con otras comunidades, tenía amigos franciscanos, conocía a unos pocos jesuitas, muy ecuménico, ¿no? Entonces llegaba a conocer a otros, pero ya mi corazón captado por el sueño de los hechos de los apóstoles, de compartir como los primeros cristianos compartían. Y encontraba en la comunidad agustina, pues no somos perfectos, obviamente, pero sí tenemos el compromiso y el gusto de vivir juntos. Somos una comunidad. Este, Nosotros rezamos juntos por la mañana, por la tarde, comemos juntos. Lo que son los ingresos nuestros llegan no a nosotros personalmente, sino a la comunidad. Y compartimos entre nosotros y la comunidad con la comunidad grande, la comunidad que necesita mucho más que nosotros. Entonces yo, desde el inicio, seguramente por mi familia, ¿no? Haber sido preparado por compartir en casa,
¿cómo no compartir como religioso? Entonces yo desde el inicio, no es que nunca he tenido dudas, pero sentí y siento en mi vejez ahora, 76 años de edad, ya más de 51 años de sacerdote, que esto es mi vocación, es mi destino y muy a gusto. Qué hermoso testimonio, Padre Art. Y pues San Agustín decía que inquieto está mi corazón hasta que descansa en ti. Yo creo que usted ha descansado hermosamente y tranquilamente en el Señor. Sí, Dios es grande. La verdad, como uno va creciendo en su vocación, y entonces, tal como tú, exalumno de la Universidad de Villanova, es lo que suena ahí, el deseo de no aislarnos, no ser un individuo, sino ser una persona en comunión con los demás, una persona que sale de sí mismo. Yo de persona no soy extrovertida por genio, pero me he dado cuenta que somos más tanto en cuanto compartimos más. Entonces, compartir tiempo con Dios, compartir tiempo con los demás, en particular los más necesitados, compartir tiempo con la naturaleza, que ahí es belleza que Dios nos ha creado para gozar, y compartir también tiempo conmigo mismo. Por eso, entrar dentro de uno mismo, la interioridad y encontrar a Dios en uno y saber que no hay ser humano en que no podemos encontrar a Dios. Qué hermosa esta frase, Padre Art, y qué bonito que podamos compartir este momento. Usted sabe que a medida que me preparaba para entrevistarlo en el día de hoy, leía algo muy interesante sobre usted y es una historia muy bonita que también habla del dar y lo hermoso que es dar. Y es pues una historia que se escribió en un periódico estudiantil de Villanova, en donde sus estudiantes mismos nos cuentan la historia de cómo usted lleva algo muy profundamente arraigado en su corazón y fue pues una Navidad cuando su papá le pidió que al destapar sus regalos y a prepararse para destapar sus regalitos navideños, usted tomara algunos de esos regalos y se los llevaran a los niños del orfanato. Y pues este acto de amor, este acto de generosidad se ha quedado con usted toda la vida. ¿Qué nos cuenta sobre esta experiencia y por qué se ha quedado con usted? Está como parte de mi vida, como muchos de nosotros. Nacemos en familia, aprendemos cosas muy buenas de papá, de mamá, pero eso sí que a reconocer, no teníamos mucho, pero lo que teníamos era regalo, y era regalo para compartir tal como Dios comparte con nosotros. El gesto de salir de la casa, compartir de los pocos, y eran pocos regalos, compartir uno con un huérfano, y hacerlo en persona. No era mandarlo a China o no era ponerlo en correo, sino a ver a la persona y reconocer que esa persona, hijo de Dios también. Entonces, si eso es acumular bienes, no es lo que yo entiendo de ser feliz. Ser feliz es compartir los bienes, tal como aprendí ese día con mi papá. Y no es que una sola vez lo hacemos, pues él lo hacía, lo vivía. Yo aprendí a los pies de mi papá, mi mamá, pero tengo la certeza de que ser cristiano, ser persona auténtica, es ser persona que vive para los demás, comparte con los demás. Es ciertamente privilegiado que somos tener gente como tenemos en la Universidad de Villanova, pero también tenemos gente en la parroquia donde estuve ayer, mi parroquia natal, que es muy pobre, muy necesitada, y como ellos han aprendido a compartir, y como si el mundo aprendiera a vivir mejor la comunión más que la división, imagínate el sueño de Dios. Qué hermoso sería que nosotros nos demos siempre a los demás sin buscar nada a cambio, sin ningún interés propio. Y pues pensando en eso mismo, pienso mucho sobre nuestro líder mundial en la fe, nuestro querido Papa León XIV. Pues quisiera que me cuente un poco sobre esta amistad que usted desarrolló con el Papa León XIV en su tiempo, ¿verdad? El sacerdote Robert para usted, Cardenal Robert para muchos al final de su término. ¿Quién era el Papa León XIV para usted desde que lo conoció? Cuénteme sobre
esa experiencia de el Papa León, su amigo, y qué es lo que conoce de él. Haría falta unas 2 o 3 horas más, pero la verdad Vuelva, es que vuelva. ya había estado en el Perú 14 años. Ya había estado 12 años en la costa, en el desierto, donde comenzamos una parroquia, y me fui a trabajar ya a la sierra, un lugar muy apartado, con otro agustino en comunidad. Y las hermanas de misericordia que trabajan aquí, de Mary and Mercy, ellos mandaron 3 hermanas, luego una cuarta. Comenzamos en una misión, una parroquia muy distante y muy difícil de llegar. Pero en el año 85, o sea, ya pues en ese año llegó un grupo de agustinos y religiosos para acompañarnos para la fiesta de Acción de Gracias, que no es fiesta en el Perú, es fiesta de los Estados Unidos. Pero como eran americanos y nos han venido a acompañar, que realmente estábamos aislados, entre ellos estaba Roberto Prevost. Recién había llegado a petición del obispo de Chulucanas y comenzando una iglesia y necesitábamos a alguien que podría ayudarnos en cuanto a lo legal, no solo el corazón, sino también la cabeza. Entonces, desde entonces lo he conocido. Él regresó de los Estados Unidos el año siguiente y ahí pidió volver al Perú. Entonces ya al año y medio regresó y vino ya a servir. Pero donde él aprendió a ser sacerdote es en Chulucanas, es en Perú. Es ahí donde teníamos un programa pastoral basado en esto de los hechos de los apóstoles, basado en que cada uno tiene algo que ofrecer, no hay nadie que no tenga nada. Y la parroquia, la comunidad cristiana, somos el conjunto de personas que queremos servirnos mutuamente y servir a la sociedad. Él aprendió en la humildad y la pobreza de Chulucanas ser sacerdote. Luego siguió el trabajo en el seminario, preparando formación de futuros sacerdotes diocesanos y hermanos agustinos. Trabajó 10 años en ese, pero lo que había aprendido y construir iglesia lo aprendió en Chulucanas con la gente más sencilla. 85% de los adultos iletrados. No tenían nunca la posibilidad de aprender a estudiar, pero hoy día, 50 y tantos años más tarde, ya se ha superado porque comenzamos proyectos con la gente de cómo mejorar el ambiente. Y durante ese tiempo con Roberto, él ha vivido, nosotros hemos vivido 10 años de terrorismo. Gente que tan frustrada con el gobierno, tan frustrada con la división, tan frustrada con la desigualdad, que preferirían y querían deshacer el gobierno, deshacer el Estado para poder comenzar algo nuevo, algo distinto. Puede ser el terrorismo, Sendero Luminoso y MRTA. Y pues horrible. Todo lo que era desarrollo, lo que estábamos haciendo, muchos, ellos querían derrumbar. Comenzaron a eliminar, a asesinar a sacerdotes. Decían que iban a matar a uno cada mes hasta que se fueran los sacerdotes extranjeros. Naturalmente, nuestros superiores, preocupados, nos pidieron pensar 2 veces si es que no era momento de volver a los Estados Unidos. Y pues nos reunimos con Roberto, con los demás, y decidimos, no, y aquí estamos para acompañar a este pueblo. Sí, realmente ha sido una decisión que el Señor inspira y te da fuerza. Y nos quedamos. Y ahí está Roberto, quedó. Y una de las cosas que quisiera que sepan todos los que están escuchando, que nosotros comenzamos naturalmente ollas comunes. La gente lo tenía parte de su tradición. Hacían trabajos comunes, que era construir la casa con los vecinos, construir el colegio con todos los vecinos, arreglar la carretera. Y al terminar el trabajo, pues se preparaba la comida. No estamos hablando de sencillez, de lo mínimo, pero ya en vez de cada familia preparar, unas personas ayudaban a preparar para todos. Entonces se compartía y alcanzaba. Roberto sabía hacer eso. Y en Trujillo, ese ambiente que también había cierto nivel de pobreza, animó a la gente. Comenzó varios comedores populares que hasta hoy día, 40 años más tarde, todavía existen. Porque no existían porque nosotros dábamos comida y dijimos, no, compartíamos la posibilidad de unirnos y compartir lo que cada uno tenía y con eso ya haber
cómo se hace abastecer. El pueblo peruano enseñó a Roberto ser cristiano, agustino y ahora papa para un mundo mejor. Perú, pero qué privilegio tiene el Perú, ¿verdad?, de haber enseñado a nuestro Papa todos estos valores cristianos que él vivió verdaderamente allí en el Perú y en toda nuestra iglesia, en cada uno de sus roles en donde ha servido. Padre Art, ¿y qué historia tiene usted para contarnos que tal vez no salga en las noticias usualmente, pero que usted como amigo del Papa conoce y nos puede contar hoy aquí en exclusiva para La Voz de Dios? Habría tanto, tanto que decir, porque Roberto, ahora Papa León, era y es una persona reservada, una persona que escucha, una persona que no impone, una persona que propone, una persona que respeta la dignidad de cada persona. Y algo que aprendió seguramente desde su casa, su familia, pero luego lo vivió ejemplarmente en el seminario, porque había gente de distintos niveles de vida, clases sociales de distintas partes del Perú, y él ofrecía y animaba la participación común y corriente. Él no se consideraba más, ni permitía que nadie se considerara menos, que entre nosotros igual dignidad. Entonces ahí en esa casa de formación y luego propiamente en su propio diócesis de Chiclayo entre los sacerdotes del clero diocesano, pero ya pues yendo al cuento, a lo que es un ejemplo vivo. Yo estaba con él en Roma, yo había estado ya 6 años ahí, esperando regresar al Perú, y él fue elegido como americano prior general de toda la Orden de San Agustín y me pidió quedarme. Entonces, ya, ¿qué se hace? Me quedé. Y ahí él con su sencillez, él con su capacidad de escucha, él con su trato a los demás con dignidad, pues se consideraba igualito a los demás en casa. Éramos en aquel momento 16 que vivíamos juntos, ahí en Roma, en la Plaza San Pedro. Ya cuando tocaba primer día estábamos comiendo juntos, él se alzó de la mesa, alzó su plato, lo llevó a la cocina a lavar y quedaron boca abierta. ¿Cómo va a ser posible? Usted es el prior general. Pues todos estamos llamados a servirnos mutuamente, nos dijo. Eso es el prior general y eso es el Papa actual. Wow, qué manera tan hermosa de escuchar sobre nuestro Papa León y pues definitivamente así mismo como usted lo describe, se proyecta a él como un hombre humilde, con un corazón grande, como un hombre sencillo y un hombre de fe que verdaderamente quiere hacer realidad todo lo que tiene que ver con lo que dice el Evangelio y con esos valores de San Agustín que nos enseñan el valor de compartir, de ser generosos y de vivir el Evangelio al máximo en cada cosa que nosotros hagamos. Y pues, Padre Art, ahora que llegamos casi a la conclusión del programa, quisiera preguntarle una preguntita personal. ¿Dónde estaba usted cuando tuvimos las palabras tan esperadas del cónclave que son Habemus Papam? Cuéntenos. Recién recibió ese honor, yo estuve presente en esa fecha, entonces dije, mira, el próximo año yo voy a cumplir 50 años sacerdote, yo quisiera venirme acá a celebrar contigo, y si quieres invitar al Papa, muy bien, podríamos, porque el Papa era el Papa Francisco. Total, Ajá. pues nos quedamos en que yo me iba a Roma y fue así. Pero antes de que saliera de los Estados Unidos había fallecido el Papa Francisco. De Sí. todas formas me fui y ya habíamos acordado, como Roberto en aquel entonces comía y rezaba con nosotros en casa, aunque tenía su propio departamento como cardenal. Desde ya pues salimos a comer, me invitó a su casa a cenar y luego, cuando estaba por venir mi familia, mi hermano, su esposa, su hija, yo le invité y dije, si quieres, salimos esta noche a comer a la calle, un restaurante que él conocía. Me dijo Arturo, lamento, pero yo tengo que estar en la misa de los 9 días para el Papa, pero después de la misa a lo mejor los encuentro para el postre. Total, comimos y para la hora del postre, ya pues estamos hablando de a los pocos 2 días de comenzar la reunión de Ah, conclave, y
ahí comimos postre juntos, me acuerdo los helados que él había comido. Mi hermano lo llama la cumbre de los gelato. Entonces yo estaba con él, mi familia estaba en Italia. Habíamos conversado la posibilidad que él fuese escogido por Dios para ser papa, pero él dijo, no, lo que quiere Dios, yo, pues aquí estoy. Y ya pues nos despedimos, yo me fui a San Gimignano, un convento de los agustinos en la Toscana, con mi familia, y ya pues esperando el inicio del cónclave, y ahí seguramente el segundo día, ¿quién iba a esperarse que tan rápido? Mi hermana la monta dice, Arturo, 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 hay humo blanco, humo blanco. ¡Ah! Y entonces ahí salió, y ya pues la boca abierta. Y ahí comenzó lo que hasta ahora, mucha entrevista de parte de periodistas quieren saber quién es este, quién es el Papa, Entonces yo pasé ese rato hasta 2 meses más tarde en Italia. Tuve dicho de celebrar misa con él en nuestra casa. Él fue elegido el 12 de mayo. Y justamente ahí, al terminar la primera misa con el Papa León, me dice Arturo, ¿no querías tener misa con el Papa para tu aniversario? Y yo, sí, pero yo pensaba que iba a ser Francisco, no tú. Así que se le cumplió el deseo, pero Dios tenía otros planes y otro papa, ¿eh? Ahí estuvo. Padre Ari, yo creo que nos va a faltar tiempo en el programa para poder seguir degustando y disfrutando de estos cuentos que usted nos trae, de estas historias hermosas del Papa León XIV en su vida antigua, antes del papado. Y quisiera que nos cuente, ¿todavía tiene usted oportunidad y él también de compartir tiempo de amistad con usted? Paso tiempo con él cuando pueda y pues juntos allá. Pronto irá al Perú, pero sí conversamos en correo electrónico. Él sí es muy actual en sus cosas. Hemos pasado unos días de sus vacaciones juntos allá. Es una persona que vibra lo que es ser cristiano y agustino. Quiere construir comunidad, quiere superar lo que nos separa, que aceptar a personas tal como son, no como desean ser, sino como son, como Dios los ama. Él busca una paz desarmada, que desarma las palabras que empleamos muchas veces en nuestra sociedad polarizada, hablando mal del otro, haciéndolo sentir menos. Él busca que reconozcamos lo que hay de Dios en cada persona y construir una sociedad nueva en base de eso. Entonces, ese es su afán, esa es su misión, es su gran deseo por lo que realiza él y trabaja él todos los días. Construir comunidad, superar el individualismo y compartir de los bienes que el Señor nos regala. Que así sea, Padre Arthur. Y yo creo que en este programa de hoy no hubo ni un segundo de desperdicio. Qué alegría también poder conocer a nuestro Papa en este aspecto tan humano y tan real. También, aparte de todo, el conocer un poco sobre, un poquito más, ¿verdad? Sobre la espiritualidad de San Agustín y cómo ésta ha cambiado al mundo de tantas maneras, que así como también ustedes pudieron lograr tanto ahí en el Perú cuando empezaron 50 años o más de 50 años atrás, trabajando con esas comunidades que necesitaban tanto y logrando y pudiendo recoger tantos frutos en el día de hoy, en donde ya eso no es un problema. Se ve cómo los frutos de Dios pueden llegar a fortalecerse y a crecer de manera exponencial. Así que los invito a ustedes, mis hermanos, a estudiar esta espiritualidad tan rica, a estudiar quién es nuestro Papa León XIV y cómo fue que su fe fue formada a través de la espiritualidad de San Agustín. Y para terminar el programa, regálenos, Padre Art, una oración final. Y ojalá otra oportunidad a seguir compartiendo. Pero a Dios gracias por esta oportunidad de compartir nuestra fe común, nuestra creencia firme y profunda de que Dios está con nosotros, no nos ha abandonado, que la llamada a honrar a Dios el uno en el otro, a respetar a Dios en nosotros mismos y en los demás, a unirnos cada vez más
en hacer el bien y construir el mundo mejor día a día con las palabras de cariño, de perdón, con el servicio común y corriente de apoyarnos mutuamente. Ayúdanos, Señor, a ser en este mundo señal de un mundo mejor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y queremos darle las gracias, Padre Ar, por acompañarnos en La Voz de Dios en este programa tan especial. Recuerde que las puertas están abiertas para usted. Mucho gusto. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermanos, y recuerden que La Voz de Dios llega a ustedes gracias a la Iglesia de Filadelfia y que estamos aquí cada domingo a esta misma hora y por esta misma estación. Y recuerden que estamos también en Apple Podcast y en Spotify. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.